Ya, ahora sí, estamos bien con la iluminación. Sigue ingresando. Última, ingresa. Ya. Buen día, jóvenes. En esta clase vamos a hacer ejercicios de las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Ya quiero que tomen mucha atención porque una Bernoulli sí o sí va a entrar en el examen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para resolver esta ecuación diferencial? Fíjense que para hacerlo de la forma de variables separables, esta sí está en esas condiciones, ¿no? Está representada como una función de x multiplicada por una función de y. En este caso, no puedo expresarla de esa forma. Prácticamente no puedo factorizar. Entonces se descarta el método de las variables separables. ¿Homogénea? Sí, ¿no? Este tiene grado 3 medios, 3 medios, 3 medios. Esta sí es una ecuación diferencial homogénea. Si ustedes gustan, pueden resolverlo por el método de las ecuaciones diferenciales homogéneas, pero a veces puede ser un poco más tedioso, ¿no? Resolverlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta sí se puede resolver por ecuaciones diferenciales homogéneas. Ahora quiero que tomen algo en cuenta. El hecho de que esta ecuación diferencial se pueda resolver por las ecuaciones diferenciales homogéneas y también se pueda resolver por las ecuaciones diferenciales lineales o de Bernoulli, no significa que ustedes tienen que hacerlo por homogéneas o por Bernoulli. En el examen pueden hacer por cualquier método, ¿ya? No existe un método específico para resolver una ecuación diferencial, ¿ya? O sea, no se puede decir, esta ecuación siempre tiene que resolverse por este método. A veces puede resolverse por uno o dos métodos más, ¿ya? En este caso, esta ecuación diferencial la voy a hacer por el método de las ecuaciones diferenciales lineales o tal vez de Bernoulli, depende de qué es lo que me salga. ¿Por qué lo voy a hacer por ese método? Pero aquí veo que este diferencial de y tiene una expresión simple, ¿no? Una expresión que se asemeja a la suma o resta de estas expresiones. Entonces, lo que voy a hacer es cancelar esta expresión. Todo esto lo voy a dividir entre x raíz cuadrada de y. Como acá tengo el diferencial de y, necesito el diferencial de x para tener la derivada, ¿no? Aquí hago lo mismo. Lo que divido aquí, divido aquí. X raíz cuadrada de y. Diferencial de x. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener aquí? Estos dos se cancelan con estos dos. Este de x se puede cancelar con esto. Y vamos a obtener diferencial de y respecto de x va a ser igual. Este denominador, perdón, todavía no igual, no vamos a hacerlo tan directo. Este denominador se distribuye para ambos términos del numerador. 2y raíz cuadrada de y. Entonces este denominador se distribuye para esta expresión. X raíz de y. Aquí me dice menos x raíz cuadrada de x. Este denominador se distribuye para esta expresión. Igual a 0. Entonces seguimos resolviendo. En este caso podemos simplificar las raíces, las x. Y vamos a tener dy de x más. Esto de acá lo puedo escribir como 2 sobre x multiplicado por y. Esto que está restando pasa al otro lado a sumar. ¿Ya? Raíz de x. Y este y a la raíz cuadrada de y se puede expresar como y elevado a la menos 1 medio. Si ustedes se dan cuenta, estamos en presencia de una ecuación diferencial de Bernoulli. Esta de acá es la función que depende de x. Esta es la otra función que depende de x. Y esta de acá es el exponente n. Recuerden que una ecuación diferencial de Bernoulli está dada de la siguiente manera, ¿no? De y de x más una función que depende de x por un y igual a un q de x, o sea, una función que depende de x por y elevado a la n, ¿no? Esta es una EDO de Bernoulli, ¿no? Entonces, si esta es una ecuación diferencial de Bernoulli,
Recuerden que los pasos para resolver una ecuación diferencial de Bernoulli son los siguientes. Se hace una sustitución, ¿no? Decimos sea una variable z igual a... ¿Quién es la variable dependiente aquí? La y, ¿no? La y es la que no nos está ayudando a resolver esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces la y elevado a la 1 y se le resta ese exponente n. En este caso, ¿cuánto vale mi valor de n? N vale menos 1/2. Fíjense que acá me pide 1 menos n. Entonces ese 1 menos n lo voy a calcular. 1 menos n. 1 menos n. N vale menos 1/2. Entonces, 1 menos n va a ser menos por menos más. 1 más 1/2, 3/2. Perfecto. Entonces mi sustitución va a ser z igual a y elevado a la 3/2. Entonces acá derivamos implícitamente. Derivo implícitamente. Al derivar implícitamente vamos a tener z' igual a, ¿cuál es la derivada de 3/2? De donde y elevado a la 3/2, 3/2 de y elevado a la ¿cuánto? 3/2 menos 1, 1/2 por y'. Pero eso no nos interesa mucho, ¿ya? No nos interesa. Bueno, vamos a hacerlo por los dos métodos, le dije en esta clase. Ya. Entonces, una vez que tenemos esta expresión, hacemos la sustitución aquí en nuestra ecuación diferencial. Recuerden que dy de x, ¿no? Vamos a recordar eso. Que dy de x es igual a la y', ¿no? Entonces voy a volver a escribir esta ecuación, ¿ya? Vamos a volver a escribir esta ecuación de y de x más 2 sobre xy igual a la raíz cuadrada de y elevado a la menos 1/2. ¿Qué es lo que me dice aquí la derivada implícita? Me dice que y', o sea, de y de x, tiene que estar multiplicada por 3/2 de y elevado a la 1/2. Entonces, toda esta ecuación la vamos a multiplicar por esa expresión. 3/2 de y elevado a la 1/2. Solo por toda la ecuación por esa expresión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener en este paso? 3/2 de y elevado a la 1/2 multiplicado por el de y de x. El de y de x, recuerden que es lo mismo que decir y'. Aquí 2 con 2 se cancelan y me va a quedar solo el 3 sobre x. Y por y a la 1/2, y a la 3/2. Aquí me va a quedar 3/2 de la raíz de x. Y a la 1/2 por y a la menos 1/2, y a la 0, eso vale 1. Ahora, esta expresión aquí es igual a z', ¿no? 3/2 de y a la 1/2 por y' es z'. ¿Ya? Sí. Perfecto. Ahora, esta expresión de aquí es igual a z, ¿no? Y elevado a la 3/2 es z. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener z' más 3/2 de z igual a 3/2 de la raíz cuadrada de z. Ahora, esta ecuación diferencial ya es conocida, ¿no? Esta es una ecuación diferencial lineal, ¿no? Aquí me faltó el 3 sobre x. ¿No? Aquí me estaba comiendo la x. Ya, eso. Esta es una ecuación diferencial lineal. Para ustedes, esta es su p de x y esta es su q de x. Entonces, esta es una EDO lineal, ¿no?
Si es una ecuación diferencial, recordemos la fórmula para resolver una ecuación diferencial. ¿Cuál sería la fórmula en este caso? Sería z por e elevado a la integral del p de x diferencial de x igual a la integral del q de x, esto se copia, e elevado a la integral de p de x diferencial de x más c. Eso es lo que quedaría, ¿no? A ver. Perfecto. Entonces, tenemos que z por e elevado a la integral de p de x. ¿Cuánto vale mi p de x? 3 sobre x de x. Igual a la integral de q de x. Q de x es esta expresión. 3 medios de la raíz de x e elevado a la 3 sobre x de x. Aquí me faltó el de x grande. Más c. Seguimos. Ahora el siguiente paso es integrar, ¿no? ¿Cuál es la integral de dx sobre x? Logaritmo natural de x. Este 3 sale afuera. Y aquí me queda logaritmo natural de x elevado al cubo. Igual, este 3 medios, que es constante, lo saco afuera de la integral. Aquí me queda la raíz de x. Raíz cuadrada de x por e elevado al logaritmo natural de x al cubo, ¿no? Esta integral es esta misma, entonces la copio nomás. Porque tengo que estar seguro que en el paso anterior lo he integrado bien. Identidad logarítmica, ¿qué me queda? Z por x al cubo, ¿no? Aquí me queda 3 medios de la integral. Recuerden que la raíz de x puede escribirse como x elevado a la 1 medio. Identidad logarítmica, x al cubo de x más c. Fíjense que las integrales se vuelven cada vez más simples, ¿no? Cada vez se hacen más simples las integrales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Z por x cubo es igual a 3 medios de la integral. Ambos tienen la misma base. ¿Qué pasa con sus exponentes? Se suman. Entonces, x elevado a la 7 medios, ¿no? 7 medios. Diferencial de x más c. Entonces, z por x cubo es igual a 3 medios. ¿Cómo integramos esto? Se le suma 1 al numerador. Esto va a quedar 9 medios. Y lo mismo se anota en el denominador. Se terminó de integrar, obviamente el más c ya estaba ahí. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cancelar, ¿no? Este 2 con este 2 se cancelan. Tercera parte 1, tercera parte 3. Y aquí vamos a tener z por x cubo es igual a 1/3 de x elevado a la 9 medios más c. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer otra vez la sustitución, ¿no? Si el valor de z es igual a y elevado a la 3 medios, ¿no? Este valor, z igual a y elevado a la 3 medios. Entonces sustituimos y vamos a tener la respuesta de la ecuación diferencial x cubo por y elevado a la 3 medios es igual a 1/3 de x elevado a la 9 medios más c. Y ahí acaba. ¿Alguna duda? Si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo aquí es hacer una sustitución, ¿no? Una sustitución. ¿Ya? Nos dimos cuenta que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de Bernoulli. Se hace esta sustitución, ¿ya? Z igual a y igual a 1 menos n, ¿no? 1 menos n lo he calculado aparte, sale 3 medios. Y esto acá se deriva
y lo reemplazamos esto en la ecuación diferencial. Todos estos datos los reemplazamos en la ecuación diferencial y llegamos a esta expresión, ¿ya? Yo les he dado una fórmula que la voy a usar en este otro ejercicio. Se van a dar cuenta que estos dos pasos van a estar algo de más, digamos. A veces esto complica un poco, ¿ya? Pero es para que vean que algunos docentes lo hacen así, pero con la fórmula ya es más directo, se evitan estos dos pasos, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes hacen las sustituciones y hacen las simplificaciones, se dan cuenta que haciendo esa sustitución, esta ecuación diferencial que era de Bernoulli se transformó en una ecuación diferencial lineal. Y para las ecuaciones diferenciales lineales, recordamos la fórmula que hemos colocado para resolver esas ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? Esta fórmula. Entonces, reemplazamos estos datos en la fórmula, hacemos las integraciones correspondientes. Tienen que recordar que si ustedes integran bien en este lado izquierdo, fíjense que este elemento, este factor integrante, se repite aquí también. Entonces, si derivan bien aquí, aquí lo único que tienen que hacer es copiar, ¿no? Si aquí hacen operaciones, aquí también sale lo mismo, ¿no? A partir de aquí ya es otra cosa, ¿no? Ambos tienen la misma base, sus exponentes se suman. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, ¿no? Sí, Sí, te ingeniero. escuchan, te escuchan. Es que me llamaron ahorita y se me fue. Perfecto. Una vez que llegan a esta integral es simple, no tienen que analizarla. En este caso nos tocó una integral inmediata, ¿no? Se le suma uno a su exponente y lo mismo se coloca en el denominador. Se hacen las simplificaciones y llegamos a esta ecuación, a esta solución de la ecuación. Pero fíjense que tengo la variable z. La pregunta estaba en función de la variable x y y. Entonces tenemos que volver a sus variables originales. Hacemos la restitución. Sabemos que y es igual a 3, perdón, que z es igual a y elevado a 3 medios. Entonces, en vez de colocar z, reemplazamos esto. Y ya está. Ahí acabo. ¿Dudas? ¿Nada? Sí, ingeniero, tengo una pregunta. ¿Ya? Donde dice sea z igual a y 1 menos n, cuando hagamos la sustitución, como está ahí, ¿siempre 1 menos n o n menos 1? Sí, sí, Aquí ahí. sí. Y siempre es esa. Esa es la sustitución. Siempre es Listo, esa. gracias. ¿Ya? Siempre es esa para las de Bernoulli, ¿no? No para todos los ejercicios. Ya. Bueno, nadie más. Lo voy a borrar. Ahora sí. Otra vez me llamó. ¿Qué pasa? Que tengo una tarea para hoy en la tarde pues, con unos compañeros que estamos haciendo una maestría y me estaba llamando mi compañero.
para que suspendamos una reunión. ¿Me escuchan, no? Sí, se Sí, escucha. ingeniero, se escucha. Vos sí. Y por eso me paraba llamándome a ella, le respondía. Así que ya espero que no moleste. Vamos a colocar otro ejemplo. Acá un lapicero, un marcador. Acá está. A ver, esta ecuación diferencial, vamos a resolver ahorita. Siguen ingresando. Ya. Listo, vamos a esperar después que ingresen. Después que ingresen sus demás compañeros, después que los aceptamos los demás compañeros. A ver, veamos esta ecuación diferencial, ¿ya? Si ustedes analizan directamente esta ecuación diferencial, aparentemente algunos quisieran hacerlo por variables separables, pero en el denominador no se pueden separar las variables. Claro que se puede factorizar y, pero igual quedaría una y, ¿no? Entonces, no es ese método. Homogénea tampoco, arriba tenemos grado 1 y aquí abajo tenemos grado 3, tampoco podría ser homogénea. De ecuaciones diferenciales lineales tal vez pueda ser, ¿no? Entonces habría que analizarlo. Lo que vamos a hacer es escribir esto como dy de x igual a x sobre x cuadrado y más y cubo. Este denominador no se puede distribuir para ambos, ¿no? Entonces, como no se puede distribuir para ambos, vamos a elevar a la menos 1, ¿ya? Ambos miembros, para ver si se puede hacer algo. Entonces vamos a tener dx sobre dy igual, recuerden que el exponente menos 1 invierte, ¿no? Una fracción, el numerador se convierte en denominador y el denominador numerador, ¿no? Entonces x cuadrado y más y cubo. Me quedaría de esta forma, sobre x. Ahora veamos qué es lo que queda en esta expresión. Dx sobre dy, esta x se distribuye para ambos términos del numerador y me queda de la siguiente manera. Aquí se puede cancelar algo, ¿no? Una x del numerador con esta x del denominador. Y si separamos estas variables, vamos a obtener lo siguiente. Esto que está sumando pasa a restar, ¿ya? Menos x por y, ¿no? Aquí lo dejamos esta expresión y cubo sobre x. Si se dan cuenta, esto se asemeja a una ecuación diferencial lineal, pero no, es una ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces lo vamos a reescribir para entenderlo. La ecuación diferencial lineal de Bernoulli nos dice que tiene que ser más. En este caso, como la variable dependiente es x,
Y la independiente es y, acá tiene que haber una función que dependa de y. Y tenemos aquí la función menos y. Aquí tiene que estar la variable x elevado a la unidad y lo está, ¿no? Aquí lo reescribimos. Y cubo por x elevado a la menos 1. Entonces, recuerden que para ustedes, esto de acá es un p de y, un q de y este exponente de acá es n. Entonces, la ecuación diferencial de Bernoulli está de la siguiente manera. dx sobre dy más un p de y por x igual a un q de y por x elevado a la n. La sustitución es la misma que hicimos hace un momento. Ya es la misma sustitución. Entonces, hacemos la sustitución. Decimos sea z igual. La sustitución viene con respecto. La sustitución tiene el objetivo de hacer que esta expresión x elevado a la menos 1, que es la que nos estorba para que esto se convierta lineal, es hacer que esta expresión desaparezca. Entonces, la sustitución tiene que ver con la variable x elevado a la 1 menos n. ¿Ya? Mi consejo siempre es que traten de encontrar ese valor de 1 menos n. 1 menos n es igual a 1 menos n. N, ¿cuánto vale? Menos 1. Entonces, ¿para qué quiero que hagan eso? Para lo siguiente. Menos por menos más, 1 más 1, 2. 1 menos n vale 2. Perfecto, la sustitución es z igual a x al cuadrado. Acá decimos derivo implícitamente. ¿Ya? Entonces quedaría z' es igual, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. Como es implícitamente, coloquémosle x'. ¿Ya? Esto sería parte de la sustitución, ¿no? La sustitución que tenemos que hacer. ¿Ya? Ahora vamos a reemplazar la otra fórmula que les había colocado la clase pasada, ¿no? La clase pasada les había colocado esta fórmula que decía, una vez ustedes hacen esta sustitución, es reemplazar en esta fórmula que dice z' más 1 menos n, la función que depende, en este caso la función depende de y, una z, igual a, otra vez, 1 menos n, y en este caso la q de y. Es directamente reemplazar en esa fórmula y esta ecuación ya es una ecuación diferencial lineal. Entonces hacemos ese reemplazo y ¿qué vamos a obtener? Z' más 1 menos n. ¿Cuánto vale 1 menos n? Vale 2. P de y. ¿Cuánto vale mi función que depende de y? Menos y. Z igual a 1 menos n. 1 menos n vale 2. Q de y. ¿Cuánto vale mi Q de y? Y elevado al cubo. Ahora esta es una ecuación diferencial lineal, ¿no? Este 2 lo meto aquí adentro. Y ya tengo la EDO lineal. Esto para ustedes es otra vez una P de y, un Q de y. EDO lineal. Perfecto. Entonces, como ya tenemos una ecuación diferencial lineal, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula. Ya la fórmula la vamos a volver a anotar, ¿ya? Z por E elevado a la integral de un P de Y, en este caso, diferencial de Y igual a la integral de un Q de Y, esto de acá se copia, P de Y, diferencial de Y, en este caso, más C. Z por E elevado a la integral de P de Y. ¿Cuánto vale mi P de Y? Menos 2Y. Diferencial de Y igual a la integral de un Q de Y. ¿Cuánto vale mi Q de Y? 2Y cubo. E elevado a la
P de Y. ¿Cuánto vale mi P de Y, integral de P de Y? Acá lo tenemos que anotar, ¿no? 2Y, diferencial de Y más C. Continuamos con esta resolución, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Aquí lo vamos a buscar. ¿Cuál es la función que derivada me da 2y? Y cuadrado, ¿no? Como está un negativo, menos y cuadrado. Integral 2y cubo, acá se copia, menos y cuadrado, diferencial de y, más c. Ahora, esto de acá es lo que tenemos que integrar, ¿no? Entonces, para integrarlo, lo primero que voy a hacer es una sustitución. Una sustitución. Vamos a ver qué es lo que nos sale. En este caso, vamos a reescribirlo. Vamos a reescribirlo. Esto de acá se puede escribir como y por e elevado a la menos y cuadrado multiplicado por 2y, vamos a poner cuadrado. No alteré nada, ¿no? Y cuadrado multiplicado por 2y cubo. No alteré nada. ¿Para qué estoy haciendo eso? Para hacer este cambio de variable, esta sustitución, ¿no? La sustitución va a ser u es igual a menos y cuadrado. El diferencial de u va a ser igual a menos 2y diferencial de y, ¿no? Aquí me dice que tiene que ser menos 2y, acá tengo más 2y. Entonces le pongo un negativo adelante y otro negativo adelante de la integral para no alterar nada. Y listo, la integral se hizo más simple. Z por e elevado a la menos y cuadrado igual a menos la integral de y cuadrado. ¿Cuánto vale y cuadrado? En este caso, y cuadrado es igual a menos u. ¿Ya? Un menos u. Por e elevado a la menos y cuadrado. ¿Cuánto vale menos y cuadrado? Vale u. Menos 2y diferencial de y vale de u. Más c. Perfecto. Entonces, menos por menos me va a dar más, ¿ya? Entonces, eso no hay problema. Lo único que tengo que hacer es integrar esta función, ¿no? U por una e elevado a la u. Puedo hacerlo por la integración tabular, ¿no? Recuerden que la integración tabular solo se da en tres situaciones, en tres casos. Polinomio con exponencial. Obviamente la función exponencial tiene que tener exponente lineal. Polinomio por función seno o coseno. Recuerden que el argumento del seno o coseno también tiene que ser lineal. Si no, no funciona. Esto de acá lo derivo. Esto de acá lo integro. Derivo esto hasta que se haga 0. Esto no pasa nada. Una vez que ustedes hacen eso, multiplican cruzado. Pero ustedes esto ya lo dominan ya. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Z por e elevado a la menos y cuadrado. Menos por menos más. Y de esta integral yo sé que esto va a valer e elevado a la u, ¿no? E elevado a la u menos 1 más c. Entonces volvemos a la variable original, ¿no? ¿Cuánto vale mi variable z? Vamos a poner aquí. Sí, mi variable z es igual, aquí en donde está la sustitución, z es igual a x al cuadrado, ¿no? Mi variable u es igual a menos y cuadrado. Y esta es la respuesta del problema. Z vale x cuadrado por e elevado a la menos y cuadrado igual a e elevado a la u. U vale menos y cuadrado. U vale menos y cuadrado.
Y ahí acaba. ¿Hay alguna duda con este problema? ¿Ya puede explicar la parte de la integral? Más la primera. Sí. ¿Esto? Sí. Ya. Fíjense esta expresión, ¿no? A veces para integrarlo parece complicado, ¿no? En cálculo 1 recuerden que les enseñaron varias técnicas de integración. En este caso lo primero que voy a hacer es una sustitución. Acá tengo y cuadrado y acá tengo y cubo. Entonces lo voy a volver a reescribir esta expresión. Menos 2y cubo se puede escribir como y al cuadrado por 2y. Entonces y cuadrado por 2y me da 2y cubo positivo, ¿no? E a la menos y cuadrado está ahí. Este negativo y este negativo, menos por menos, más no afecta en nada. ¿Para qué hicimos este arreglo? Para hacer la sustitución. Lo más complicado de esta integral es este exponente, menos y cuadrado, ¿no? Porque no hay una técnica que nos permita integrarlo directo. Entonces tenemos que hacer algunos cambios de variables. Entonces el exponente, que es menos y cuadrado, lo voy a llamar u. ¿Y cuál sería su diferencial de u? Sería menos 2y diferencial de y, prácticamente es su derivada. De aquí yo también voy a tomar en cuenta cuánto vale mi variable y cuadrado. Entonces, si despejo y cuadrado, este negativo pasa al otro lado, menos u. Hacemos esa sustitución, esto se copia, este negativo está aquí. ¿Cuánto vale y cuadrado? Y cuadrado vale menos u. Por e elevado a la menos y cuadrado. ¿Cuánto vale menos y cuadrado? Vale u. Toda esta expresión, menos 2y diferencial de y, es igual a du. Ahora, esta integral es más simple, ¿no? Menos por menos más, no afecta en nada. Este es una integral de un polinomio por una exponencial. Se puede hacer por la integración tabular o la pueden hacer por el método de integrales por partes. Y van a llegar a esta solución. Al final, cuando llegan a esta solución, hacen la restitución, ¿no? Vuelven a las variables originales, a las variables x y y. Z vale x cuadrado y la variable u vale menos y cuadrado. Y ahí acaba. Es así como tienen que hacer. ¿Dudas? Nada. ¿Lo puedo borrar, no? ¿Ya le sacaron captura? Supongo que sí. Y Yo creo en el transcurso, hasta mañana por la tarde le voy a mandar lo otro para que practiquen. Lo otro, la otra parte del práctico. Ya, yo creo que hasta mañana en la noche. Recuerden que el examen es el 25. No se olviden.
Ingeniero, una pregunta, ¿hasta qué tema va a ser el examen? De todo, lo avanzado hasta el lunes. Eso hemos quedado en la primera clase, ¿no? Ya, ecuación diferencial exacta. Yo pienso que eso lo han escuchado en cálculo 2 con diferencial exacta. Es similar, no creo que haya mucho problema. Es similar a lo que se hace en cálculo 2. Escriban por favor, si es que pueden escribir en su cuaderno. Se dice que la ecuación diferencial es exacta. Se dice que la ecuación diferencial es exacta. Vamos a hablar de esta ecuación diferencial. M de xy diferencial de x más una n de xy diferencial de y igual a 0. Se dice que esta ecuación diferencial es exacta si existe una función que está acá, que la ecuación 1, ¿ya? Se dice que esta ecuación diferencial es exacta si existe una función z igual a f de xy cuya diferencial total es, por ejemplo, si tienen esa z igual a una función f de xy, entonces su diferencial total llegaría a ser esta función m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y. Ya, en palabras un poquito más cristianas, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente, ¿ya? Esta de acá, obviamente, recuerden que esta es la derivada, ¿no? La derivada de la función. Esta de acá es la derivada de la función respecto de x. La derivada de la función respecto de y. ¿Cómo se acuerda de diferenciales totales, no? En cálculo 2. Y aquí vamos a poner un teorema. Un teorema que nos va a servir para identificar si una ecuación diferencial es exacta o no es exacta. Vamos a colocar aquí para que la expresión, para que la ecuación m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0 sea una ecuación para que sea una ecuación diferencial exacta, es necesario
que cumpla lo siguiente. Es necesario que cumpla lo siguiente. Ya lo único que tiene que cumplirse es que la derivada parcial de la función m de xy respecto a la variable y, ya la derivada cruzada, sea igual a la derivada parcial de n de xy respecto de x. Entonces, para que esta ecuación diferencial sea exacta, las derivadas cruzadas tienen que ser iguales. Si eso se cumple, entonces la ecuación diferencial es exacta. ¿Ya? Vamos a entenderlo como un ejercicio. ¿Ya? Vamos a poner aquí pasos para resolver. Hay dos métodos para resolver, ¿ya? Por comodidad solo voy a hacer este de acá que es el que más me gusta. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí paso 1. No, bueno. Vamos a volver a anotar la ecuación diferencial. M de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0. Una EDO exacta. Ya asumimos que nos salió una ecuación diferencial exacta. Vamos por el paso 1. Paso 1. Paso 1, tenemos que saber cuál es la solución. ¿Ya? La solución de esta ecuación es la siguiente. Esta es la solución de la ecuación diferencial. Una función f de xy igualada a una constante. ¿Ya? Para que no haya confusiones, le vamos a poner una constante k, ¿ya? Así lo vamos a colocar. Esta es la solución de la ecuación diferencial. Ya tienen que llegar a eso. Ahora, en el paso 2, pongámosle. El primer paso es saber que esa es la solución. En el paso 2, nosotros escogemos lo siguiente. ¿Cuál de estas dos funciones? ¿Cuál de las dos funciones, si m o n, es más fácil de integrar? Ya escojan la que sea más simple de integrar por ustedes. Entonces, a esa la vamos a llamar la función f de xy. Imaginen que escogemos m. Si escogemos m, esto es lo que tengo que integrar. M. Integro m y al integrar estoy integrando respecto de x. Voy a tener una constante que dependa de la otra variable. Una constante de y. Este es el primer paso. Perdón, este es el segundo paso. El paso 3. Paso 3. Una vez que ustedes encontraron la función f de xy, en el siguiente paso lo que tienen que hacer es derivar esa función que encontraron. Derivan esa función. Acá, ¿qué es lo que hicieron? Integraron respecto de x. Aquí esta función la van a derivar respecto de y. Perfecto. Aquí usaron la función m. Aquí van a usar la función n, la que no han usado. Una vez que hacen ese tercer paso, ya despejan y van a tener ya la función f de xy. Solo esos tres pasos se siguen.
Después ya lo que sigue ya es despejar nomás. Ya llegamos a la solución de la ecuación diferencial. Ya. Acá dice que no vale el práctico. Va, no sabía que no valía nota. Ya, lo voy a borrar ya. Un rato, quiero a dar una captura de la teorema, no he copiado. Voy a pasar Ya. al grupo. Disculpe, ingeniero, entonces los prácticos tienen validez. Sí, eso quedamos en la primera clase. Vale 15 puntos, digo. Recuerden, no, en la primera clase hemos puesto las reglas, todo, ¿no? Por mí sería mejor que no valga nada. No. Pero era como un regalo para ustedes. Pero si quieren, la verdad como hay ventaja para mí, que no valga nada si quieren. No, está bien, ingeniero, que No, valga que 15 valga nomás, puntos. Inge. No, entonces estos jóvenes, entonces de práctico, ya son 15 puntos regalados. Vamos a resolver. De acá. Resolver. Tres x cuadrado más 6xy cuadrado. 6x cuadrado y más 4y cubo. Ya. Perfecto. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, si ustedes se dan cuenta, esta ecuación diferencial no puede ser de variables separables porque esta expresión no la puedo expresar como factores, ¿no? O como producto de funciones de x ni funciones de y. Entonces, prácticamente estos no se pueden factorizar. Descartado. Homogénea. Esta tiene grado 2, esta tiene grado 3. Descartado. Lineales o de Bernoulli. Para que sea lineales o de Bernoulli, en lo que nos enfocamos es que cualquiera de estos dos coeficientes de los diferenciales tenga un elemento o sea similar al otro. Y nos damos cuenta que no hay similitud, ¿no? Acá tengo múltiplos de 3 en los coeficientes y aquí múltiplo de 2. Entonces, descartado para hacerlo lineal. Y al descartar el método de las ecuaciones diferenciales lineales, estamos descartando lo de las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Entonces, 2 en 1 descartado. Entonces, el método que nos queda es ver si esta ecuación diferencial es exacta. Y para ver si esta ecuación diferencial es exacta, vamos a analizar lo siguiente. Esta para usted es la función m de xy, n de xy. Tienen que tener muy en cuenta lo siguiente. En la estructura que yo les coloqué, m siempre está con x y n está con y. ¿Ya? Traten de entenderlo así. Si ustedes lo
lo confunden, tal vez aquí en el paso que venga, tal vez se confundan también, ¿ya? La idea es no confundirse en esos pasos. Un momentito, se me va a apagar mi computadora. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este paso? Tenemos que ver si esta ecuación diferencial es exacta, al ver si las derivadas parciales cruzadas son iguales. Entonces, derivamos parcialmente la función m de xy, esta función que está como el diferencial de x se deriva respecto de la variable y. Entonces, derivamos esta función respecto de y. La derivada de 3x cuadrado, 0. La derivada de 6xy cuadrado es 12xy, ¿no? Ahora derivamos la función n de xy respecto esta función respecto a la variable x. Entonces, ¿cuál sería su derivada? ¿Cuál es la derivada de 6xy cuadrado? 12xy. ¿Cuál es la derivada de 4y cubo? 0, porque estamos derivando respecto de x. Entonces, fíjense lo bonito. ¿Las derivadas parciales son iguales? Sí, ¿no? Entonces colocamos aquí como la derivada parcial de m, ya no es, bueno, xy respecto de y es igual a la derivada parcial de n de xy respecto de x, coma, la ecuación diferencial es exacta. La ecuación diferencial es exacta. Perfecto, ya sabemos, la ecuación diferencial es exacta. Bien, bigote para nosotros. Entonces, vamos a resolver. Recuerden qué es lo que decía el paso 1, ¿no? El paso 1, vamos a poner solo 1, P1, pongámosle. El paso 1 nos decía que identifiquemos cuál es la solución, ¿ya? La solución es una función f de xy igualada a c. Ese es el paso 1. El paso 2, escogemos cuál de los dos es más simple de integrar. Las dos tienen la misma dificultad, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos se va a llamar la función f de xy igual a una integral. ¿Cuál quieren integrar? Pongamos el primero, a ver. Que sería, vamos a ponerlo así, ya como m, para que se entienda un poco mejor esto. Vamos a hacerlo con azul. Entonces, integral de la función m es 3x cuadrado más 6xy cuadrado diferencial de x. ¿Cuál es la integral de 3x cuadrado? X al cubo. Estamos integrando respecto de x. Todo lo que no sea x es constante. Este y cuadrado es constante. ¿Cuál es la integral de 6x? Es 3x cuadrado. Si ustedes derivan 3x cuadrado, viene a ser 6x, ¿no? Perfecto. Y anotamos la constante y cuadrado. Terminan de integrar, ¿no? Y obviamente acá yo les puse en la fórmula, ¿no? Pero no lo anoto acá. Acá lo último. Más una constante que depende de la otra variable que no he derivado, ¿no? En la fórmula es como colocarle acá 11 de ella. Si quieren póngalo ahí ya. Para que no estorbe. Perfecto. Ya tienen su paso 1. Ya tienen la función. Pero de la función lo que yo necesito saber es cuánto vale esa constante. Entonces vamos por el último paso. El paso 3 me dice que yo derive esta función que he encontrado. Derivar la función, pero respecto de la variable que no has integrado. Como has integrado respecto de x, derivamos respecto de y. Igualado a, ¿qué hemos usado aquí? M.
Entonces acá igualamos a n. Ya. Entonces, esta ecuación, esta función la voy a derivar, pero respecto de y. ¿Cuál es la derivada de x cubo respecto de y? 0. ¿Cuál es la derivada de 6x cuadrado y cuadrado respecto de y? Es 6x cuadrado y, ¿no? ¿Cuál es la derivada de una constante de y? Es la constante de y respecto de y. No puedo decir 0 porque esta constante depende de y, es como una función de y. Igualado a n. ¿Cuánto vale mi variable? ¿Cuánto vale mi función n? Aquí está. Vale 6x cuadrado y más 4y cubo. Perfecto. Si ustedes se dan cuenta, esto se cancela con esto, ¿no? Y acá tienen una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, la derivada de la constante de y es igual a 4y cubo diferencial de y. Para encontrar el valor de la constante, integro ambos. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener que mi constante de y es igual. ¿Cuál es mi integral de 4y cubo? Y a la cuarta. Si ustedes derivan y a la cuarta, tienen 4y cubo. Ya no es necesario anotar aquí más una constante, ¿no? No tiene sentido porque estamos encontrando esa constante que depende de y. Entonces, ahí tienen. Entonces, lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a decir que esta de acá es mi ecuación 1 y esta de acá la vamos a llamar ecuación 2. Para decir en este paso, reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 1 para obtener la función, ¿no? Entonces, la función f de x, y, eso me dice la ecuación 1, x cubo más 3x cuadrado y más la constante que depende de y. ¿Cuánto vale mi constante que depende de y a la cuarta? Perfecto, esa es la función que estábamos buscando, pero no nos interesa la función a este punto, ¿no? La solución estaba dada en el primer paso. La solución me decía que era la función f de x, y igualada a una constante. En este caso C le puse, ¿no? Ya está bien, no importa C o K, lo mismo. C. Entonces, ¿cuál es mi función? X cubo más 3x cuadrado, y cuadrado, más y a la cuarta igual a c. Entonces, esta llegaría a ser la solución de la ecuación diferencial. Solución de la EDO, la vamos a poner, ¿ya? ¿Listo? ¿Se entiende? Se congeló su pantalla, ingeniero, disculpe. Ahora. ¿Qué? Ya estuvo. Es porque me vale. Ya está bien, ya está mejor ya. Ya. ¿Se va entendiendo esto? Sí, todo. Ingeniero, ¿me podría volver a explicar la parte 3, por favor? Ya un momento. La parte 3. ¿Acá? Sí. El paso 3. En el paso 3 dice que tengo que derivar esta función, la ecuación 1. Como acá lo integré respecto de x, en el siguiente paso se deriva, pero respecto a la otra variable, y. Aquí, ¿qué es lo que usaste? Usaste la función m.
Ahora aquí lo igualas a la función n, a lo que no has usado. Una vez que derivamos esta expresión, ya aquí tenemos su derivada y esta n prácticamente es esto, lo copiamos y acá simplificamos lo que se tenga que simplificar. Fíjense que acá se encuentran con una ecuación diferencial de variables separables. Ya siempre pasa de variables separables. Separan variables e integran. Una vez que tienen cuánto vale la constante c, este valor de la constante c se reemplaza aquí, ¿no? Por eso lo bauticé como ecuación 2, ecuación 1. Al encontrar esta función, la solución está en el paso 1, ¿no? En el paso 1 la solución dice que esa función igualada a c es la solución. Entonces lo único que hice es copiar. Y ya está. Muchas gracias, ingeniero. Ya. Sáquenle captura, por favor. Ya. Ya, a ver, empecemos. M, N. Fíjense que para hacer de variables separables no se puede, ¿no? El coseno de x y está adentro. Si se dan cuenta, sí se podría hacer por el otro método. ¿Se acuerdan el método de reducibles a variables separables? Tal vez por el caso 2 se pudiera hacer, ¿no? Vamos a pensar que no hemos aprendido ese método. Luego vendría las homogéneas, y estas no son homogéneas, ¿no? No es homogénea. De Bernoulli tampoco, ¿no? Entonces se ve más complicado. Vamos a hacerlo por el método de las ecuaciones diferenciales exactas. Para eso tenemos que hallar las derivadas parciales. La derivada parcial de m respecto de la variable y. Entonces, ¿cuál sería su derivada respecto de y? ¿Cuál es la derivada de y? 1. Aquí tengo un producto. El primero se deriva por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Entonces por eso esto va a cambiar de signo. Menos seno de xy. Por la derivada de lo que está dentro respecto a y es x, ¿no? Entonces aquí adelante se convierte en una xy. Perfecto. Veamos para el otro caso. Derivamos la función n respecto de la variable x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Acá tengo un producto. El primero se deriva por el segundo sin derivar.
más el primero sin derivar por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Entonces, por eso cambia el signo de esto. Menos seno de xy. Por la derivada de lo que está dentro respecto a x. La derivada de x, 1. Y solo me queda la variable y. Entonces, ¿se dan cuenta? Esta ecuación diferencial es exacta, ¿no? Entonces, podemos escribir aquí como la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de n respecto de x, la EDO es exacta. La ecuación diferencial es exacta. Entonces, como la ecuación diferencial es exacta, vamos a hacer los pasos, ¿no? El paso 1 me dice que identifique la solución, ¿no? La solución, esta nunca cambia. La solución es una función de xy igualada a una constante, c o k, no sé, igual, da lo mismo. El paso 2 me dice que escoja, ¿no? A partir de aquí encuentro la función f de xy. ¿Cuál de las dos es más fácil de integrar? Las dos tienen la misma dificultad. Como en el anterior ejercicio hemos usado m, aquí usemos n, a ver, ya, usemos n. Recuerden que ustedes en el examen, si les toca una ecuación diferencial de esta forma, tienen que escoger el que sea más fácil de integrar para que no sea complicado. Ya en este caso, ambos tienen el mismo grado de dificultad, no hay problema. Acá viene más la constante respecto de x, ¿no? Perfecto. Ese es mi paso 2. Entonces, desarrollemos el paso 2. Integral de la función n. ¿Cuánto vale mi función n? Toda esta expresión. X más x por el coseno de xy diferencial de y. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Como estamos integrando respecto de y, las variables x asumen como si fueran constantes. Entonces, acá sería la integral de x diferencial de y es xy más x se mantiene. ¿Cuál es el integral del coseno? ¿Qué función derivándola me da el coseno? El seno positivo. El seno de xy. ¿Cuál es el coeficiente de y? X. Eso pasa a dividir. Aquí colocamos más la constante de x. Entonces, aquí tengo la solución de la función f de xy. ¿Ya? Vale, xy más, aquí esta x, con esta x se cancelan, y me queda seno de xy más la constante de y. Perfecto. Aquí tengo. Voy a llamar la ecuación 1, ¿ya? Ingeniero, ¿no es constante de x? Perdón. Sí, constante de x. ¿Qué puse constante de y? Bien, constante de x, ¿no? Error de tipeo. En el paso 3, dice que derive esta función que he encontrado. Como aquí integramos respecto de y, aquí tengo que derivar respecto de x. Aquí usé la función n, aquí lo igualo a la función m. ¿Ya? Entonces, eso sería. Vamos a... Vamos a continuar. Entonces, en el paso 3 me dice que derive esta función respecto de x. ¿Cuál es la derivada de xy respecto de x? Me queda solo y. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. La derivada de su argumento respecto de y, respecto de x me va a quedar y
y coseno de xy más la derivada de la constante de x respecto de x, igualada a la función m. ¿Cuánto vale mi función m? La anotamos, y más y coseno de xy. Si ustedes se dan cuenta, se cancelan, ¿no? Y con y coseno de y con y coseno de y. Entonces, aquí vamos a tener la derivada de la constante de x igual 0, diferencial de x, no importa. El integral del diferencial de c de x, c de x. El integral de 0 va a ser una constante. Vamos a llamarle constante C1. ¿Ya? Le llamo C1 porque al principio definí que C es la constante, ¿no? De la solución. Entonces, 2. El siguiente paso, reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Función f de xy igual a xy más seno de xy más C1, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sabemos nosotros? La solución es del paso 1, ¿no? Me dice que la solución es f de xy igual a c. Entonces, f de xy vale xy más seno de xy más c1 igual a c. Si ustedes escriben esta expresión, quedamos en lo siguiente. C menos C1. Restar una constante menos otra constante, esto sigue siendo una constante, ¿ya? Le voy a llamar una constante K. Sigue siendo una constante. Entonces la solución de la ecuación diferencial es la siguiente. Esta es la solución. Entonces, coloquemos aquí solución de la EDO. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? ¿Fácil? Inge, una consulta. ¿El práctico va a mandar parecido al que va a entrar a los exámenes? El examen es examen. No sabría decirle. Tal vez es más fácil. Tal vez son la misma pregunta de examen. Pero sí les puedo asegurar que si hacen el práctico a conciencia, tienen muchas posibilidades de sacar 100. ¿Ya? Ingeniero, Sí. una consulta en el examen. ¿Usted va a poner resuelva, por ejemplo, una ecuación diferencial homogénea o nos va a decir que la identifiquemos o nos va a pedir que la identifiquemos? Solo va a decir resolver. Ustedes verán el método. Solo va a decir resolver. Entonces hay que identificarla. Claro. Por ley. Sí, eso. Va a decir eso. Pero va a estar fácil. Va a estar fácil el examen, no se preocupen de eso. Usted mismo lo va a tomar, ¿no? Sí. No va a ser el ingeniero Barroso, ¿no? Todo, yo paro coordinado con él por si acaso, ya, por si hay alguna duda.
todo, lo pueda coordinando con él, los ejercicios, todo, ¿no? El examen, la verdad no sabría decirle si lo va a hacer él o lo voy a hacer yo, pero vamos a coordinar, ¿no? Pero obviamente va a tener que ser todo lo que hemos avanzado, pues, obviamente, ¿no? Ya. A ver. Ecuación diferencial por factor de integración. Por factor de integración solo vamos a aprender 2 casos, ¿ya? Así que hay 4 casos generales y a partir de eso pueden salir más, pero vamos a enfocar en 2 casos que es la mayoría, que es lo que uno encuentra en la mayoría de los libros, ¿ya? Entonces, esta ecuación diferencial con factor de integración es una ecuación generalizada de la ecuación diferencial exacta, ¿ya? Entonces, vamos a colocar acá una función m de x, y diferencial de x. Ya. Este caso trata cuando la ecuación diferencial no es exacta. Ustedes han hecho todo el análisis, ¿no? No sale por Bernoulli, no sale por lineal. Y a lo último, que siempre me ha gustado a mí tomarlo, no sale por exacta. Si no sale por exacta, entonces habría que buscar un factor de integración. ¿Qué quiere decir? Hay que encontrar una función que al multiplicar por toda esta ecuación diferencial se vuelva exacta. ¿Ya? Eso es lo que hay que buscar. Si quieren pueden colocar un concepto, factor integrante. Factor integrante. Porque estamos hablando mucho de factor de integración. ¿Qué hace este factor integrante? Escriban, por favor. Se denomina así a una función. Se denomina así a una función. ¿Ya? Se denomina así a una función mu, ¿ya? Factor integrante igual a mu. Se denomina así a una función mu de una o dos variables. De una o dos variables. Repito, de una o dos variables. Coma, que al multiplicarse por la ecuación diferencial, no exacta, ¿no? Que al multiplicarse por una ecuación diferencial no exacta, coma, la transforma en exacta. La transforma en exacta. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar aquí los casos de los factores integrantes, ¿ya? Por ejemplo, para hallar un factor integrante, recordemos que vamos a derivar esto respecto de y. ¿No? Las derivadas parciales son diferentes, entonces no es exacta. Entonces, ¿cómo recurrimos a hallar un factor de integración? El primer caso sería encontrar la función que dependa de la variable x. Entonces, la función que depende de la variable x es
la derivada parcial de m, ¿ya? Respecto de y, menos la derivada parcial de n respecto de x sobre n, ¿sí? Sobre n. Perfecto. Una vez que tenemos esto, a partir de aquí, nosotros vamos a obtener nuestro factor de integración. Entonces, nuestro factor de integración va a ser e elevado a la integral de esta función que hemos encontrado. ¿Ya? Este es mi factor de integración. Ahora, si yo quiero encontrar mi factor de integración respecto de la variable y, va a ser derivada parcial de m respecto de y menos derivada parcial de n respecto de x. Sobre, en este caso, sería m, pero con un signo cambiado, negativo. Entonces, mi factor de integración mu va a ser e elevado a la integral de la función de y diferencial de y. Esos son los dos casos para encontrar un factor de integración, ¿no? Esto puede entrar en su formulario si ustedes gustan. Estos dos casos, fíjense, así me gusta explicarlo. En el numerador de f de x y f de y es igual, ¿ya? Y esto es la clave para encontrar un factor de integración. Abajo tengo n para x y abajo tengo menos m para y. Eso más adelante lo vamos a ver. No se preocupen, que a partir de aquí esto es un poquito más simple, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a poner un ejemplo. Resolver. Coloquemos x cuadrado. Ahora sí. X cubo menos x cuadrado y diferencial de y más x cuadrado y menos 1 diferencial de x. Vamos a ver si esto de acá es una ecuación diferencial exacta. Recuerden que esto de acá para ustedes es m y esto de acá es n. Le vuelvo a decir, m está con x y n con y, ¿no? Entonces, en el examen, imagínense que les vuelque eso y ustedes por hacerlo mecánico se pueden confundir, ¿no? Entonces, tratemos de no ser mecánicos en ese sentido, ¿ya? Tratemos de ser un poco más analíticos. Entonces, derivada parcial de m respecto de y. Entonces, derivo esta función respecto de y me queda solo x cuadrado. Ahora, derivo la función n respecto de x. Derivamos esto respecto de x y tengo 3x cuadrado menos 2xy. ¿No? ¿Ustedes qué se dan cuenta de esto? Que la ecuación diferencial no es exacta, ¿no? Voy a poner acá directo, ¿ya? La EDO no es exacta. ¿No? La ecuación diferencial no es exacta porque estas dos derivadas parciales son diferentes. Entonces tengo que hallar un factor de integración tal que al multiplicar toda esta ecuación diferencial se vuelva exacta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar de la siguiente manera, por favor, les va a servir. Cuando a mí me tocaba estudiar estas ecuaciones diferenciales, yo colocaba la función f, ¿ya? O sea, no le ponía ni x y y porque la que define si es x y es el denominador, porque en los numeradores son iguales, ¿ya? Me dice que anote la derivada de m respecto de y, eso vale x al cuadrado, menos
la derivada de n respecto de x. Perfecto. Aquí no anoto nada todavía, recién voy a definir x cuadrado menos 3x cuadrado, esto me da menos 2x cuadrado menos 2xy. Perfecto. Aquí es donde tengo que más o menos ir analizando qué es lo que se puede hacer. Entre estos dos hay algo que factorizar, ¿no? ¿Qué factorizo? El menos 2x. Al factorizar menos 2x me queda x más y. Y verifico si esto es correcto. Menos por más, menos. 2x por x, 2x cuadrado. Menos por más, menos. 2x por y, 2xy. No alteré nada. Entonces, como ya tengo esta expresión en el numerador, me voy a la ecuación diferencial. ¿Cuál de estas dos funciones son parecidas a lo que he anotado? ¿M o N? Ingeniero, allá el signo no lo multiplicó. Aquí, ¿no? ¿Ahí? Sí, ahí. Ya, entonces esto cambia de signo, ¿no? Bien, bien, está atento su compañero. Ya, perfecto. ¿Cuál de estas dos se parece a esa expresión? La función n, ¿no? Es la que se parece. Si ustedes colocan aquí la función n, entonces significa que están encontrando una función que depende de ¿quién? De x. Ya, tiene que ser una función que dependa de x. ¿Cuánto vale mi función n? Vale x cubo menos x cuadrado y. Entonces aquí al sacar factor común x cuadrado, ¿qué me queda? X menos y. Y estos dos se cancelan, ¿no? Entonces aquí tenemos la función de x y acá también se cancelan. Prácticamente tengo la función de x es igual a menos 2 sobre x. Ya tengo mi función x. Entonces, a partir de esto, yo sé que mi factor de integración es esta función e elevada a esa función que encontramos, ¿no? Entonces, su factor de integración llegaría a ser el siguiente. E elevado a la integral de menos 2 sobre x diferencial de x. Si ustedes integran esto queda menos 2 logaritmo natural de x a la menos 2, y su factor de integración sería x a la menos 2 por identidad logarítmica, ¿no? Una vez que tienen su factor de integración, en el siguiente paso dicen multiplico la ecuación diferencial por el factor de integración, ¿no? Recuerden que el factor de integración es este, ¿no? Es mu. Y la ecuación diferencial se vuelve exacta. Entonces, si ustedes tienen aquí tienen la ecuación diferencial. X cubo menos x cuadrado y diferencial de y más x cuadrado y menos 1 de x igualado a 0, ¿no? Entonces significa que toda esta ecuación diferencial la vamos a multiplicar por este mu, ¿no? Por x a la menos 2. Al multiplicar todo por x a la menos 2, ¿aquí qué vamos a obtener? Vamos a obtener x menos y, ¿no? Multiplicamos x a la menos 2 por x cubo, me queda x a la menos 2 por x cuadrado me queda 1 por y, diferencial de y, más, aquí igual me queda y, menos x a la menos 2, diferencial de x igual a 0. Ahora ustedes acá tienen una nueva función, vamos a llamarle n1, y acá m1. Ahora, esta ecuación diferencial se convirtió en una ecuación diferencial exacta y lo tienen que hacer por el método anterior. Si quieren, ustedes verifican. La derivada parcial de m respecto de y me da 1. Derivada de n respecto de x me da 1. Entonces, las derivadas cruzadas son iguales.
y lo hacen y lo terminan ustedes ya. A partir de acá es la misma ecuación diferencial multiplicada por el factor integrante. A partir de esta última ecuación diferencial lo hacen por el método de las exactas que hicimos hace un momento. Y esa es la solución. El día lunes vamos a seguir ya. ¿Dudas? En las fórmulas, ¿por qué es menos m y arriba es n nomás? Porque esa es una demostración, sería demostrarlo, ya sería hacer una demostración, no sabría decirle por qué específicamente, teníamos que demostrarlo. Si usamos el concepto de qué es factor de integración, podríamos generar un sistema de ecuaciones y vamos a tener esta expresión menos m, ¿ya? Entonces, su compañera, eso hace una pregunta de demostración, ¿ya? No puedo decirle por qué, ¿ya? Es una demostración matemática que está así. Lo que sí podríamos hacer es demostrar que sí sale eso, ¿ya? Entonces, usted tómalo como una fórmula, ¿ya? El lunes la vamos a hacer la demostración si quieren, ¿ya? Si quieren la hacemos, no hay problema. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ingeniero, una consulta. No puedo ver la parte de respecto de qué lo derivó. Es que no se ve en su pizarra muy bien la parte de abajo. ¿En qué parte? Si yo lo veo bien acá en mi computadora. M y N respecto de qué lo derivó. Ah, no, ¿cuál M y N? Ah, ya. Pero yo lo veo bien acá. No, Qué raro. no sé si es mi computadora y yo no lo veo muy bien. ¿Me podría decir respecto de Y? A ver, así que la pantalla, solo lo tiene en pantalla grande. Dele doble clic a su pantalla. No se ve. La primera es respecto de Y M es respecto de Y N es respecto de X. Ya es eso. Yo lo veo bien acá, está bien enfocado, es su computadora nomás. Gracias. Ya, entonces el lunes, jóvenes, nos vemos. Hasta aquí es el examen, ya hasta factor integrante. Ya el lunes vamos a seguir haciendo ejemplos de factor integrante. Y el próximo sábado vamos a hacer aplicaciones. Ya el examen es hasta aquí, hasta factor integrante. Ya con el auxiliar ustedes ya coordinan qué es lo que le va a explicar y demás. Yo pienso que sí, están bien avanzados ustedes. Bueno, Hasta luego, ingeniero, se acaba mi mega. Hasta luego, ingeniero. Que vaya bien. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.